Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 242. Capítulo 14. La mañana del pastor cananeo. Moisés, amigo de Ramsés II, había tenido mucho cuidado últimamente con sus oídos. Anteriormente, había estado escuchando una voz que le susurraba cerca, intentando seducirlo para que hiciera algo terrible. Intentó resistirse, pero parecía en gran medida inútil. Con el tiempo, sintió que la voz poco a poco iba tomando el control de su razón. Debido a esa voz, ya había tenido varios encuentros desagradables con Ramsés. Incluso cuando Ramsés reunió a su ejército para marchar hacia el norte, fue esa voz la que le impidió ayudarlo a convencer a los hebreos de unirse a las fuerzas egipcias. Finalmente, mató a Jetro. Este antiguo tutor de la corte ya era impopular entre Ramsés por razones políticas. De hecho, Ramsés estuvo a punto de ejecutarlo. Pero Jetro seguía siendo egipcio, y Moisés era hebreo, un líder respetado entre su pueblo. Esta condición implicaba que matar a Jetro tendría consecuencias que iban mucho más allá del acto en sí. Entonces Moisés optó por huir. Desconocía la actitud que Ramsés adoptaría hacia él, pero con el reino egipcio amenazado por la invasión hitita, no había tiempo para ocuparse de un hebreo. Quizás por eso no lo persiguieron. Aparte de Ramsés y su esposa, la mayoría de los nobles egipcios querían a Moisés muerto. Como parientes cercanos de los antiguos gobernantes de la dinastía de pastores, los nobles egipcios desconfiaban naturalmente de los hebreos. Se oponían firmemente a la entrada de cualquier hebreo en la clase dirigente de Egipto, pues ello socavaría los grandes logros de los antepasados de la 18 dinastía. La mayoría de los gobernantes egipcios actuales eran descendientes de la aristocracia militar de la 18 dinastía. Incluso en el exilio, Moisés no deseaba convertirse en enemigo de Ramsés ni perjudicar a Egipto. Su intuición le decía que quien oía esa voz poseía tal poder. Moisés no creyó que fuera el único Dios al que adoraba su pueblo, pues cuando le preguntó a la voz su nombre, percibió su ira y orgullo. Así pues, huyó a Madián, en parte porque no se atrevía a enfrentarse a Ramsés, y en parte para escapar de esa voz. Allí, haciéndose pasar por pastor, conoció a Séfora, la hija del sacerdote madianita Jetro, y se enamoró de ella. Y jamás reveló su verdadera identidad, a pesar de que aquella era la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. Por muy precavido que fuera, Moisés no corría riesgos a la ligera. ¿Quién sabía si los habitantes de Canaán lo matarían por espía extranjero? Ser hebreo en Canaán era peligroso. Incluso en Canaán, podía oír noticias de Ramsés. La guerra había comenzado y el ejército egipcio ya había marchado hacia el norte. Cualquiera que no estuviera ciego podía ver la flota de transporte egipcia avanzando a lo largo de la costa cananea. Los egipcios parecían imparables, pero Moisés estaba preocupado. El rey hitita Muatal era un excelente comandante militar, y sus preparativos para la guerra eran exhaustivos. Todas las naciones al norte de Egipto se habían aliado con los hititas. En esta tierra, todos eran enemigos de Egipto o enemigos potenciales. Ramsés era valiente, pero le faltaba experiencia en el campo de batalla. A juzgar por el número de barcos de transporte iniciales, descontando los que llevaban suministros, los barcos de tropas restantes probablemente solo podían albergar una legión. Sin embargo, Egipto se enfrentaba a los hititas, que habían gobernado la región durante 20 años. Moisés sabía que pequeñas ciudades-estado como Naharín, Ashoa, Cilicia, Lidia, Kitsuatna, Carchemish, Ugari, Kode y Kadesh estaban vinculadas a los hititas mediante alianzas militares. Se trataba de una fuerza con la que los egipcios nunca se habían topado. Puede parecer contradictorio, pero como hebreo, el corazón de Moisés amaba primero a su pueblo y luego a Egipto. Al fin y al cabo, allí se había criado, era su patria. Moisés era apasionado, pero esa pasión se limitaba a los hebreos y Egipto. No sentía afecto por nadie más. Ni siquiera por sus parientes cananeos, si no fuera por el deseo de cortejar a una muchacha de allí, le importaban un bledo. Incluso con la chica, solo le importaba la familia de Jetro. El resto podía hacer lo que quisiera. Una mañana, Moisés salió de su tienda y vio otra flota egipcia en la costa lejana. Esta debe ser la última tanda, pensó. Moisés
se oyó una voz femenina desde atrás. Se giró y vio a Zipporah saliendo de la tienda. «Querida, ¿puedes dormir un poco más?». Moisés atrajo tiernamente a Zipporah hacia sus brazos. Últimamente, le había cogido cariño al estilo de vida nómada. No hay que dar por sentado que la falta de ropa de los egipcios significaba libertad. La nobleza tenía reglas estrictas. Por ejemplo, cualquiera que fuera sorprendido colándose en una casa noble para acostarse con una hija podía ser descuartizado, a menos que también perteneciera a la nobleza. Y los nobles, en general, se encogían de hombros. Toda una vida de guerra, unas cuantas muertes accidentales. Nada fuera de lo común. Tras presenciar de primera mano escenas como estas en Egipto en repetidas ocasiones, Moisés decidió que si alguna vez tenía hijos, serían varones. Abrazando a su amada, sintiendo su sólido peso contra su pecho, Moisés tomó una decisión en silencio. Todavía era temprano, una ronda más. «Cariño, hace frío afuera. Entremos y descansemos». Tras besar a su amada sin piedad, la llevó de vuelta a la tienda. No se percató de que, detrás de él, en el cielo, algo cruzaba las nubes matutinas a una velocidad increíble. Capítulo 15. Kadesh y el Panteón. Iquigaya estaba volando. En el mundo moderno, gracias a los avanzados sistemas de transporte tridimensional, podía ir a cualquier parte tumbado. Pero esto ocurría en la antigüedad. Los caminos eran escasos, y lo único que podía hacer era volar primero a lo largo del Nilo hasta la costa del delta, y luego seguir la costa hacia el norte. Al principio, quería encontrar a Moisés directamente, porque sospechaba firmemente que el dios que guiaba a Moisés era Horus. Sin embargo, no sabía mucho sobre la vida de Moisés después de convertirse en pastor. Así que, por ahora, primero tenía que encontrar a Ramsés. La historia no registra con claridad si Ramsés condujo a sus 4 legiones y mercenarios desde la ciudad fortificada de Saru, en el delta del Nilo, por agua o por tierra. Pero la última parte del viaje transcurrió a lo largo de la costa. Cuando Iquigaya llegó a la costa canánea de aquella época, finalmente avistó la flota egipcia que avanzaba lentamente. Aceleró con júbilo, atravesando el mar de nubes, y luego descendió. Quizás su movimiento causó demasiado revuelo. Los egipcios en los barcos entraron en pánico al verlo. Cuando Iquigaya desembarcó en uno de los barcos, los hombres perdieron el control y todos se arrodillaron. Seset parecía que el líder, el más fuerte entre ellos, temblaba mientras se arrastraba hasta los pies de Iquigaya e intentaba besarlos. Iquigaya se sobresaltó, quedó tan conmocionado que sintió como si se hubiera tragado 1 kilo de miedo. ¿Qué demonios estás haciendo? Sin dudarlo, Iquigaya lo apartó de una patada, y todos los egipcios que lo presenciaron se convirtieron en codornices temblorosas. «Levántate». «¿Dónde está Ramsés?», preguntó Iquigaya, haciendo un gesto con la mano. El musculoso egipcio al que acababa de patear al mar regresó flotando. Este tipo claramente no aprendió la lección. Se arrodilló de nuevo con un chapoteo y se arrastró hacia Iquigaya. Iquigaya, molesto, abandonó su habitual actitud amigable y agarró al hombre, propinándole una fuerte bofetada en la cara. «Soy amigo de tu faraón. Háblame con respeto». «¿Qué demonios? ¿No son normalmente los griegos los que se abalanzan sobre los hombres? ¿Y por qué los egipcios lo miraban con envidia mientras derrotaba a ese tipo?» Iquigaya sentía que los había juzgado mal. El gran el gran faraón ha conducido a las legiones a Kadesh. Matará a todos los kadesitas y ofrecerá sus corazones al gran dios Sol. Muscle Brother era de los que recordaban los golpes pero no las lecciones. Bajo la mirada asesina de Iquigaya, finalmente le dio la información crucial. Satisfecho, Iquigaya lo apartó de un empujón, dejó de golpearlo e incluso le dedicó una mirada de aprobación. ¿Lo ves? A lo largo de la historia, los sinvergüenzas merecen un trato justo. A juzgar por las noticias, Ramsés era tan arrogante como lo relata la historia. No es de extrañar que los egipcios se arrodillaran en la primera batalla. En la batalla de Kadesh, los hititas se comportaron admirablemente al principio, mientras que los egipcios fueron como una manada de cerdos. ¿Cómo llegamos a Kadesh?, preguntó Iquigaya de nuevo. Estaba realmente preocupado. Horus debía de haber llegado primero a esta era. Si se descuidaba, no era imposible que arruinara por completo a Ramsés, que aún irradiaba su aura de idiotez.
¿Cambiar la historia? ¿Le importaría a un dios hereje? Ni siquiera a Ikigaya le importaba. Después de todo, no solo estaba charlando con Ramsés. Planeaba derrotar a los hititas con facilidad para que Ramsés pudiera terminar rápidamente y él pudiera atraer a Moisés. Para Ikigaya, mientras Ramsés no muriera y Egipto no fuera destruido en el delta por algún dios pájaro desvergonzado, nada más importaba. Tras determinar la dirección general de Kadesh, Ikigaya flotó suavemente, dejando las nubes en lo alto convertidas en un caos, como un ladrón saqueando una casa. Obsesionado con capturar gente, no le importaba cómo esto volvía locos a los egipcios a bordo del barco. A una velocidad muy superior a la de las aeronaves del futuro, el terreno bajo los pies de Ikigaya se desplazaba constantemente. A medida que se adentraba en territorio hitita, aparecían más asentamientos humanos de la antigüedad. De hecho, la densidad de población de los antiguos asentamientos humanos en las regiones de Mesopotamia y del Bajo Nilo era comparable. Demasiadas civilizaciones habían surgido aquí. En comparación con el Egipto relativamente estable, la velocidad de la sucesión de civilizaciones era vertiginosa. Los futuros asirios, que dominarían el cercano oriente, estaban cobrando fuerza. La prosperidad de Babilonia ya era historia. Antes de que la familia de Ramsés llegara al poder, Babilonia había sido aplastada por los hititas. Mitanni ya había desaparecido de la escena. La potencia dominante en esta tierra eran ahora los hititas. En cuanto a los cadecitas, el Egipto negro era su actividad favorita. No había otra. Estas ciudades-estado, como era de esperar, chocaron con los egipcios. Los egipcios los habían combatido muchas veces, pero nunca con éxito. Esta vez, planeaban atacar a Egipto con fuerza. Kadesh era fácil de reconocer porque los hititas y sus aliados estaban acantonados allí. Cuando Ikigaya vio una gran ciudad completamente ocupada por densas fuerzas militares, tanto en el interior como en el exterior, supo que había llegado a Kadesh. Los países del cercano oriente de esta época eran mediocres en la construcción de ciudades, utilizando barro para las murallas. Una inundación bastaba para acabar con ellas. Si Ikigaya quisiera, podría destruir la ciudad sin esfuerzo. No hay nada de malo en ello. Los muros de barro se han utilizado obstinadamente a lo largo de la historia de la humanidad, incluso hasta la Edad Media. Las civilizaciones modernas que siguen métodos de construcción similares persistieron en su uso, aunque con más ingenio. En pocas palabras, era una ciudad sin nada destacable más allá de su tamaño. Una vez que el enemigo lograra traspasar la puerta, sería fácil de controlar. Ikigaya flotaba en el aire, acariciándose la barbilla, evaluando el considerable número de tropas asiáticas aliadas que se encontraban abajo y percibiendo con atención la presencia divina entre ellas. Como era de esperar, sintió el poder de los dioses. El panteón no fue interpretado por primera vez por los romanos. Los hititas eran guerreros feroces contra los humanos, pero inusualmente gentiles con los dioses. Incluso los dioses enemigos, una vez incorporados al imperio hitita, se convertían en dioses hititas. Tenía un aire a música sin fronteras. Para Ikigaya, enfrentarse a Horus era inevitable. No sentía la necesidad de provocar excesivamente a los antiguos dioses hititas. Sus anteriores viajes en el tiempo ya le habían enseñado que los dioses antiguos interactuaban con la tierra con mucha más libertad que en épocas posteriores. Tras pensarlo bien, decidió bajar y lucirse un poco. Capítulo 16. Mi hermano podría ser un farsante. Ikigaya aterrizó al noroeste de Kadesh. Aquí era donde estaba acantonado el ejército hitita. Al entrar en el campamento hitita, vio a un grupo de guerreros muy motivados y la brutal realidad del sistema militarista más antiguo del mundo. Los soldados se entrenaban en letales turnos de combate. Aquellos que tenían un desempeño deficiente eran azotados, e incluso los caballos de guerra proporcionados por los aliados no se salvaban. Si los hititas los consideraban no aptos, los mataban. Al parecer, los hititas consideraban que los caballos de guerra no aptos no eran diferentes del ganado común, que solo servía para cocinar. Aquí tampoco había comerciantes, a diferencia de otros campamentos. De hecho, sin la aprobación de la clase alta hitita, ningún comerciante se atrevía a acercarse. En aquella época, era común que los comerciantes siguieran a los ejércitos.
Como resultado, mientras los aliados perdían el tiempo alardeando o haciendo tonterías, los hititas continuaban su entrenamiento sin descanso. En este sentido, los hititas fueron verdaderamente adversarios formidables de Egipto, la pesadilla de las naciones. Incluso los momentos íntimos con sus esposas estaban programados para ellos. Ichigaya pensó para sí mismo: si fuera hitita, probablemente se rebelaría. ¿Cómo es posible que no tengan intimidad diaria con sus esposas? ¿Acaso no tienen conciencia? Tras observar durante un rato, Ichigaya pronto sintió que la mera observación ya no era suficiente. Se dirigió a un lugar escondido y, por casualidad, vio a un oficial hitita bajándose los pantalones para orinar. Sin dudarlo, Ichigaya administró inmediatamente el castigo en nombre de la ley del gran hitita. Este incidente demostró lo peligroso que es orinar al aire libre, especialmente en lugares escondidos. El desafortunado hitita ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de ser envuelto en llamas. Su vida terminó en un instante. Mientras las llamas lo consumían, la forma de Ichigaya se transformó en un resplandor, adquiriendo la apariencia de un hitita. Como figura solar, el poder de Khufu era esencialmente de simulación. Inicialmente, Ichigaya solo podía simular el poder solar del enemigo. Ahora, podía aprovechar la energía solar para simular ligeramente otras cosas. Los recuerdos del hitita también se convirtieron en los suyos. Al revisarlos, Ichigaya quedó encantado. El hitita era un oficial de alto rango, de sangre real, perteneciente a una familia prestigiosa y participante en reuniones militares de alto nivel. Excelente, eso fue útil. Disculpen por no haberlo notado antes. La gente de esa época vestía de forma muy humilde. Al salir de su escondite, Ichigaya siguió sus recuerdos hasta un terreno abierto donde más de 100 soldados hititas estaban formados. Al ver al Ax del que se había disfrazado, enderezaron el pecho. Tras recordar esos momentos, Ichigaya comenzó a organizar su entrenamiento y, siguiendo la tradición hitita, castigó a los soldados que consideraba incapaces. Había un pequeño problema. Ichigaya aplicaba los criterios del Yomi. Todos los soldados eran golpeados, y el que más lo decepcionaba era suspendido y azotado, convirtiéndose en la estrella del castigo del día. ¿Qué está pasando? Ats, ¿por qué están castigados todos tus soldados? Una voz grave se acercó, interrumpiendo a Ichigaya. Estaba tan absorto que casi lanzó una bola de fuego continua. Afortunadamente, recuperó el conocimiento. Al darse la vuelta, vio a su poderoso pariente. Como referencia, su poderoso pariente era Muattayi, rey de los hititas y comandante supremo de las fuerzas aliadas. En resumen, este hombre fue el más poderoso de estas tierras, obsesionado desde su nacimiento con conquistar las estrellas y los mares, ya que no podía alcanzar las estrellas, Egipto le bastaba. Un gran monarca reconocido por todos los hititas, leal a la alianza de la familia real. El alias que usaba Ichigaya, Ats, correspondía a un padre llamado Atusilis, tío de Muattayi. Por tradición, la familia real se unió firmemente bajo el rey para establecer la supremacía hitita. Sin embargo, Atusilis y Muattayi tuvieron conflictos. Muattayi resentía el prestigio que Atusilis había obtenido en la batalla de Kadesh y lo despojó de su poder. Atusilis, entonces, intentó un golpe de estado. Esto marcó el declive del imperio hitita. El colapso de las alianzas de linaje provocó conflictos internos. En ese momento, Eitz y Muattayi seguían siendo hermanos íntimos, aliados de sangre. Pero este era Ats, no Ichigaya. Aún así, Ichigaya, totalmente inmerso en el papel, no tenía intención de rendirse fácilmente. Hermano, estos soldados son demasiado débiles. Voy a castigarlos, comenzó a balbucear Ichigaya sin sentido. En realidad, como hermano del rey, sus soldados eran de élite. Pero según los estándares Yomi de la era antigua, todos eran unos debiluchos. Muattayi no lo sabía. Solo pensaba que su hermano menor estaba a punto de causar problemas. Sí, problemas. Tanto Muattayi como Atusilis pertenecían a la élite real hitita, pero Ats era mediocre, arrogante y prácticamente inútil. De no ser por consideraciones familiares, Muattayi jamás habría llevado a Ats a Kadesh.
Esta batalla era crucial para Egipto, y aún más para los hititas. En resumen, Egipto podía perder, los hititas no. Muwatalli creía haberlo organizado todo correctamente. Eitz no comandaba un regimiento, pero tenía a su cargo a más de 100 infantes de élite, suficientes para obtener algunos méritos menores. Jamás imaginó que Ax era en realidad un disfraz. Pero eso no le impidió fingir que fruncía el ceño mientras se reía en secreto. Hermano, tus soldados son nuestra élite. Al castigarlos, los insultas, ordenó Muwatalli al soldado suspendido, ordenando así su liberación y comenzando a ganarse su aprecio ante los soldados. Incluso las pequeñas ganancias importan. Antiguo no, Muwatalli lo entendió. A Hikigaya no le importó su sermón. Se dio la vuelta y arrojó una piedra. No, levantó una roca enorme con una sola mano, que superaba la altura de 2 personas, y la lanzó lejos. Luego, al ver las caras de estupefacción de todos, partió por la mitad de un puñetazo una piedra aún más grande que estaba a su lado. El silencio se apoderó del campamento. A Muwatalli casi se le salen los ojos de las órbitas. Por los dioses. Esta criatura es mi hermano. ¿Podría ser falso? Capítulo 17. La movilización previa a la batalla de los hititas. Al final, los ojos de Muwatalli no se salieron de sus órbitas. Como rey, tenía que tener un gran corazón. Cabe decir que la relación entre Muwatalli y Atusilis seguía siendo buena. Su sentir hacia su tío era, a grandes rasgos: no podrías tratarme siempre como a un niño. Por lo tanto, no sentía especial aversión por su hermano Atz. Simplemente lo había considerado débil anteriormente. En esta época, la alianza de sangre real aún ejercía su poderosa influencia, uniendo estrechamente a los hititas. Después de que Hikigaya demostrara lo que significaba ser superado más allá de la imaginación, el rey hitita, naturalmente, actualizó su percepción de su pariente menor, pasando de considerarlo un debilucho a un hermano formidable. Obviamente, el trato a un hermano formidable y a un debilucho no podía ser el mismo. La tienda de Hikigaya se hizo más grande y cálida, el número de sirvientes aumentó, al igual que el de soldados bajo su mando. Las tropas que comandaba se transformaron de infantería en la verdadera élite de los hititas. El cuerpo de carros de guerra. Debido a la falta de armas arrojadizas, los hititas no dependieron de su infantería para vencer al poderoso Egipto. Su principal fortaleza residía en los carros de guerra. Según los recuerdos de Atz, antes de esta guerra, los hititas habían mejorado sus carros de guerra. Hikigaya observó que habían movido las ruedas de la parte trasera al centro, lo que hacía que los carros fueran más estables y potentes, y capaces de transportar a una persona más en comparación con los carros egipcios. El diseño de los carros egipcios, heredado íntegramente de los Hyksos, se basaba en la alta velocidad y el tiro con arco. Una vez perdida esa ventaja de velocidad, enfrentarse a los pesados carros hititas resultaba desastroso. Técnicamente, Hikigaya podría haberse marchado tras observar esto, pero decidió asistir a una reunión militar para ver cómo los hititas planeaban su despliegue. La oportunidad surgió rápidamente. Los movimientos egipcios no podían pasar desapercibidos para los hititas. Casi todos los príncipes y nobles de Asia eran aliados de los hititas. Cuando llegaron las noticias de que los egipcios estaban cerca del río Orontes, Muwatalli convocó de inmediato a sus generales para prepararse para la batalla. Hikigaya, recién ascendido a hermano formidable, tuvo la suerte de ser colocado junto a Muwatalli. Al otro lado estaba el padre de Atz. Últimamente se le veía algo melancólico, quizás porque su hijo había cambiado demasiado, de un niño travieso a un hermano formidable, lo que le preocupaba porque ya no podía golpearlo juguetonamente. Muwatalli no tenía esas preocupaciones. Solo necesitaba ganar la batalla. La reunión tuvo lugar en la tienda de Muwatalli, lo suficientemente grande como para albergar a muchos hombres capaces. Las reuniones de la antigüedad no parecían diferentes de las reuniones burocráticas modernas. El primer punto del orden del día: alabar a los dioses y adular a la familia real. El segundo objetivo: halagar excesivamente al rey mientras se critica a Egipto. No fue hasta el tercer punto del orden del día que finalmente abordaron temas de negocios reales. Hikigaya admitió que, de haber tardado más, podría haber empezado a golpear a la gente. Los egipcios están cerca del río Orontes.
Creen que pueden observarnos en las llanuras, rugió Muwatalli, golpeando el mapa contra la mesa. Los egipcios son unos necios. Han caído en nuestra trampa. Los generales, con buen criterio, fingieron sorpresa. Este es nuestro territorio. Vamos a demostrarles a los egipcios cómo se lucha. Ordeno a 8.000 soldados que permanezcan en Kadesh para ayudar a defender la ciudad. El resto, empaquen esta noche. Aplastaremos a los egipcios. A su regreso, mis mensajeros les informarán de sus respectivas posiciones. Con un gesto de la mano, Muwatalli dio por terminada la reunión. Todos se dispersaron y volvieron a sus lugares anteriores. Al menos Ikigaya ahora sabía que las fuerzas aliadas no se estaban retirando, sino que planeaban emboscar a los egipcios. Ikigaya recordaba vagamente, por el despliegue de los hititas, que históricamente habían utilizado las distintas velocidades de marcha de las legiones egipcias para derrotarlas una a una. Quizás Muwatalli pretendía atacar primero a las legiones más lentas. Pero ¿dónde estaban esas legiones? Hijo, debes regresar, le dijo a Tusilis. Parecía que el tío y el sobrino tenían la intención de tener una charla privada. Ikigaya, haciendo pucheros, ni se molestó en escuchar a escondidas. No era el niñero de Ramsés, y ahora que sabía que Ramsés no era el primer objetivo, se sentía aliviado. A continuación, solo necesitaba encontrar a Ramsés. Sin ánimo de presumir, incluso si las demás legiones de Ramsés hubieran sido aniquiladas, con Ikigaya presente, podría asegurarse de que Ramsés saliera ileso. Él era consciente de que tanto el tío como el sobrino ahora tenían una mirada fría en los ojos. De hecho, no le sorprendió que su disfraz hubiera sido descubierto. En aquella época, para los extranjeros, la principal amenaza procedente de Egipto no era el ejército, sino la hechicería egipcia. La magia egipcia, aterradora y misteriosa, era lo que más temían los enemigos. Con el panteón hitita, estaba claro que estaban bien preparados. Dentro de la tienda, al menos una docena de personas emanaban energía mágica. La habilidad de Ikigaya para disfrazarse era una manifestación de su poder. Para los practicantes de magia, era como un foco gigante. Además, proteger al rey es siempre un deber primordial de los dioses. Muwatalli, como líder hitita, probablemente tenía previsto hacerlo. Si no se había percatado al principio, sin duda lo había hecho ahora. Ikigaya no tenía intención de enfrentarse a la cúpula hitita. El ascenso de los hititas le parecía admirable, así que simplemente se marchó. Podía intuir lo que pensaba Muwatalli. Con su dilatada experiencia en guerra de inteligencia, seguramente sospechaba que había espías egipcios entre sus filas, y Ikigaya podría ser confundido con uno de ellos. La serenidad de Atusilis sorprendió a Ikigaya. Después de todo, su hijo había muerto o, tal vez creía que su hijo aún estaba vivo. Al salir de la tienda, Ikigaya no regresó al campamento del cuerpo de carros, sino que caminó hacia afuera. Para entonces, las distintas unidades hititas estaban organizando su equipo, con la gente moviéndose en un ligero caos. Sin embargo, ningún oficial apareció, e incluso si los soldados vieron a Ikigaya marcharse, ninguno se atrevió a detenerlo. No le importó. Tras echar un último vistazo al ejército hitita, se elevó rápidamente hacia el cielo. Detrás de él, una docena de soldados hititas que lo seguían palidecieron y huyeron despavoridos. Capítulo 18. Adiós, Ramsés. Tras abandonar el campamento hitita, la figura de Ikigaya, bañada en un resplandor divino, recuperó su aspecto original, deshaciendo la forma previamente simulada. En este mundo, los dioses existían de verdad y eran poderosos, pero su fuerza a menudo no era evidente. Tendía más bien al misterio. Muchos dioses requerían condiciones específicas para manifestar todo su potencial, y cuando un asesino de dioses se apoderaba del poder divino, heredaba estas peculiaridades. El poder que Ikigaya había tomado de Khufu había evolucionado gradualmente, manifestándose ahora principalmente como simulación. La capacidad de imitar cualquier cosa relacionada con el sol, adquirir sus propiedades, comprender sus significados y pagar su precio correspondiente. A lo largo de su historia de obtención de poderes divinos, Ikigaya desarrolló diversas habilidades. Pero con el tiempo, también se acercó a la esencia de estos poderes, perdiendo en ocasiones las capacidades que originalmente había desarrollado. Esto no fue por su voluntad.
Parecía existir un mecanismo invisible que filtraba, seleccionaba y estabilizaba los poderes que adquiría de los dioses. Era difícil juzgar si esto era bueno o malo, pero significaba que Ikigaya estaba más cerca de lo divino que otros cazadores de dioses, una posible razón por la que algunos dioses lo toleraban. Tras recuperar su forma original, Ikigaya se dirigió hacia el gran río, adentrándose en una vasta llanura. En esta llanura marchaba un ejército de decenas de miles de soldados egipcios. Sus estandartes los identificaban como la Legión de Amón y la Legión de Ra, lideradas personalmente por Ramsés II. Carros al frente, infantería detrás. La formación era idéntica a la de su enemigo. La diferencia radicaba en los hititas y sus aliados, que contaban con muchos más carros de guerra. Incluso siendo conservadora, Ikigaya estimó que los carros hititas superaban los 3000. El avance temerario de Ramsés significó que sus carros disponibles probablemente eran menos de la mitad de los hititas. Esto fue incómodo. Con este pensamiento en mente, Ikigaya descendió hacia el ejército egipcio que se encontraba abajo. A diferencia de la flota anterior, las tropas egipcias ya habían detectado la presencia de Ikigaya, pero no entraron en pánico. Los carros se detuvieron y numerosos soldados de infantería ligera, arqueros, se reposicionaron rápidamente a ambos lados, tensando sus arcos y adoptando posturas defensivas. Incluso en la antigüedad, la diferencia entre las tropas de primera línea y las auxiliares era significativa. Pronto, los mensajeros se apresuraron a detener los movimientos de los soldados. Cuando Ikigaya llegó al frente del ejército, vio aparecer a Ramsés en un espléndido carro desde la formación dispersa, saltando alegremente y riendo mientras se acercaba a Ikigaya. «Amigo mío. Sabía que vendrías». El joven faraón, como un atleta, corrió y abrazó a Ikigaya. Dado que no se había aplicado aceite ni había pagado el alojamiento, Ikigaya toleró el abrazo de oso. Pero cuando Ramsés intentó ir más allá, con la intención de besarlo, Ikigaya no pudo tolerarlo. «Basta. Sé que estás contento, pero ¿no deberías primero ocuparte de tu ejército?» Ikigaya se liberó rápidamente y le recordó que debía ocuparse de los asuntos importantes. No me malinterpreten. Con asuntos importantes aquí no nos referíamos a pelear. Ikigaya ya estaba presente. Todo lo que Ramsés tenía que hacer era posar y luego regresar a casa para ayudarlo con Moisés. Pero Ikigaya pronto se dio cuenta de que en realidad no comprendía a esos antiguos reyes. En cuanto a Ramsés, aunque lamentó no haber completado la demostración de amistad, como general de Set I designado por Egipto, sus habilidades militares seguían siendo excelentes, y rápidamente regresó a su puesto. Bajo su mando, el ejército egipcio continuó avanzando. Quizás eufórico por la llegada de Ikigaya, Ramsés condujo a la legión de Amón demasiado rápido. Cuando comenzaron a cruzar el río, la legión de Ra se había quedado muy rezagada. En ese momento, a Ikigaya, sin conocer los planes exactos de Ramsés, no le importaba. Tras cruzar el río, Ramsés se percató de que le faltaba la mitad de sus tropas. Frustrado en parte por la lentitud de los soldados, decidió apostarlos en una posición elevada. Los exhaustos soldados egipcios apoyaron la maniobra, pero aún así establecieron barreras defensivas básicas con vallas y escudos. Desde este punto, Kadesh era directamente visible. Dado que aún no habían llegado los refuerzos, Ramsés ordenó una revisión exhaustiva y el mantenimiento del equipo, la recuperación de las fuerzas y una mayor vigilancia. Ikigaya dudaba de la eficacia con que esto se implementaría. Después de que Ramsés concluyera la reunión militar, Ikigaya ofreció su propio consejo. «Puedo destruir Kadesh ahora mismo», dijo. «Una vez que la ciudad caiga, los hititas y sus aliados se dispersarán». Era cierto. A pesar de la imponente apariencia de los hititas, ellos, al igual que los egipcios, eran forasteros en este lugar, totalmente dependientes de sus aliados. Esos aliados, ya fueran dominados por Egipto, castigados por él, siguieron a los hititas simplemente porque eran más fuertes. Si Kadesh era destruido por una fuerza sobrenatural, estos aliados entrarían en pánico y cambiarían de bando inmediatamente. En realidad, los hititas no dependían de las capacidades de combate de sus aliados. Estos los utilizaban principalmente para fines logísticos. Sin estos aliados, la patria no podía cubrir la brecha. Era imposible.
Ikigaya podría haber destruido Kadesh de inmediato, pero no lo hizo. No por compasión, sino porque el conflicto entre Egipto y los hititas no era de su incumbencia. Intervenir deliberadamente no le reportaba ningún beneficio personal. Sorprendentemente, Ramsés rechazó la propuesta. Gracias, hermano, pero espero que no hagas esto, dijo Ramsés I. Ikigaya decidió no preocuparse por ser elegido una vez más para el papel de hermano, ya que era evidente que Ramsés aún no había terminado de hablar. Esta guerra es lo que mi familia ha estado esperando. Debemos derrotar a los hititas con honor para poder dedicar la victoria a los dioses. Luego miró a Ikigaya con una mirada de lo he visto todo, resumiendo: si no lo hago, ¿cómo podrá Egipto corresponder a vuestro afecto? Ikigaya suspiró. En ese momento, ¿qué podía decir? Evaluación completada. Este tipo merecía ser golpeado. Capítulo 19. A Ramsés le gusta ir por el carril superior. Para los estándares de la época, Kadesh era una ciudad fortificada fácil de defender pero difícil de atacar. Una importante vía a su derecha conducía al mar embravecido. A su izquierda se extendían acantilados y profundos valles. Un río caudaloso la atravesaba por el centro, y justo enfrente se extendía una llanura abierta. Esta llanura no había estado tan animada en mucho tiempo. La última vez que la región estuvo tan animada, el faraón de Egipto fue Tutmosis III. Conocido posteriormente como el Napoleón del antiguo Egipto, fue un gobernante dinámico y enérgico que protagonizó una gran demostración de poder en la zona. Llegó con gran ambición y se marchó con un gran peso de poder, a costa de la aniquilación total del pueblo de Cádiz. Para los egipcios, el nombre Kadesh representaba el comienzo del dominio militar egipcio. Entonces llegó Ramsés, decidido a restaurar la gloria de sus predecesores. Al igual que Tutmosis III, era enérgico, activo y ansioso por hacer una gran declaración de intenciones. Sin embargo, el adversario había cambiado. Ya no eran los reyes de Asia. Eran los hititas, jugadores de élite del antiguo Cercano Oriente. Egipto y los hititas habían sido aliados, pero tras la caída de Mitanni se convirtieron en rivales. La amistad se había roto. Ramsés era un jugador del tipo línea superior, mientras que Muwatalli, rey hitita, básicamente dijo: vosotros, los egipcios, id a donde queráis. Yo me quedaré en la jungla. Los hititas eran meticulosos en lo que respecta a la preparación. Cuando Ramsés, lleno de entusiasmo, condujo a la legión de Amón al lado occidental de Kadesh, no tenía ni idea de que los hititas no estaban lejos. Casualmente, los egipcios capturaron a 2 beduinos que afirmaban haber escapado del ejército hitita. Su filtración reveló que los hititas aún se encontraban en Alepo, al norte de Túnib. Confiado, Ramsés ordenó al ejército que avanzara hacia el norte de Kadesh para acampar de nuevo, enviando un mensaje para convocar a la legión Ra a unirse a él. Era evidente que Ramsés había aprendido las tácticas de marcha rápida de Tutmosis, pero nada más, especialmente los aspectos más importantes que iban más allá de la velocidad. Ikigaya, de la legión de Amón, consideró advertir a Ramsés, pero lo vio disfrutando demasiado. Admitió que quería ver la expresión de Dios mío, qué emoción de Ramsés, así que simplemente ejecutó la estrategia de te dejo ir, pero te lastimo la espalda. Después de eso, los acontecimientos se desarrollaron exactamente como lo registra la historia. En comparación con el impetuoso y corpulento Ramsés, los movimientos de Muwatalli eran gráciles. Mientras Ramsés avanzaba del oeste al norte de la ciudad, Muwatalli condujo a su ejército del este al sur, manteniendo una distancia prudencial y evitando a los exploradores egipcios. Finalmente, encontró una posición segura al noreste de la ciudad. Entonces se escondió en la hierba. Esto no es del todo exacto. Él mismo no se escondía. Dirigió 2.500 carros de guerra y decenas de miles de infantes en una marcha secreta. Consciente de los movimientos de los egipcios, Muwatalli decidió cuidadosamente no atacar primero a la legión de Amón. Aunque la legión de Amón no lo había notado, con cautela instalaron un campamento relativamente completo con escudos y algunos vehículos. Muwatalli, en cambio, atacó a la legión de Ra, que aún no había cruzado el río Orontes. Exhausta, esta legión acababa de llegar a la orilla del río por insistencia de Ramsés. Aquí cometió un error imperdonable. No se percató de que el propio Ramsés pertenecía a la legión de Amón.
Si Muatalli lo hubiera sabido, habría atacado de inmediato. La historia no tiene qué hubiera pasado si, pero en general, los egipcios cayeron completamente en la trampa del plan de Muatalli. Muatalli eludió la detección egipcia con gran habilidad. Su ejército realizó una gran maniobra de flanqueo, avanzando al sur de Kadesh, cruzando el río y tendiendo una emboscada en la orilla este del Orontes, una segunda emboscada entre la maleza, hasta que la legión Ra, marchando en largas formaciones, apareció ante sus ojos. La infantería egipcia era fuerte, pero frente a los carros de guerra, era impotente. En aquella época, ninguna unidad de infantería podía enfrentarse sola a los carros de guerra. La legión de Ra tuvo mala suerte, no porque no tuvieran carros de guerra, sino porque Ramsés se los confiscó para su plan del ataque relámpago. Así pues, cuando 2500 carros hititas aparecieron desde el este, la legión Ra, desde los comandantes de alto rango hasta los soldados rasos, quedó estupefacta. Los pesados carros de guerra hititas aceleraron en su carga, dejando a la infantería de Ra atónita. Recordaban a sus antepasados, que carecían de carros de guerra, dominados por los Hicsos. No fue falta de valentía. Acababan de cruzar el Orontes, exhaustos como perros. Incluso en plena forma, formar una falange o intentar bloquear los carros habría sido prácticamente imposible. En resumen, si alguien en un coche está a punto de atropellarte, ¿luchas o huyes? En cuestión de segundos, la formación de la legión Ra se desmoronó, pasando de ser una larga serpiente a tropas dispersas. La versión super cobarde, mirando hacia atrás. Luego vino la masacre. Los hititas se rieron mientras perseguían a los egipcios. Los 2500 carros pesados aplastaron a la legión Ra. Sin embargo, el astuto Muatalli, aún teniendo la oportunidad de aniquilar a la legión, ordenó a sus carros que se reagruparan. Inicialmente confundidos, los aurigas pronto se dieron cuenta de que los egipcios que huían se dirigían hacia el campamento de la legión de Amón. Sin dar explicaciones, rieron con júbilo. Las tropas hititas de carros, seleccionadas entre la nobleza militar, eran muy disciplinadas a pesar de sus habituales excesos. Ni siquiera el mejor campamento podía resistir a los soldados que huían intentando escapar para reunirse con sus madres. Sin recibir instrucciones, el grupo de carros hititas reformados persiguió instintivamente a los soldados egipcios que huían hacia el campamento de la legión de Amón. Al ver que los carros hititas avanzaban de nuevo, más soldados egipcios entraron en pánico, pisoteando a sus compañeros y cargando contra el campamento de Amón, desorganizando la formación de la legión. Parecía que nada podía detener el desenlace. Capítulo 20. Confiar en Amón es realmente inútil. Para Ramsés, lo que se desarrollaba ante sus ojos era una auténtica pesadilla. Retrocediendo un poco, esa misma mañana, tras una noche de descanso, Ramsés salió de su tienda y vio por primera vez a Kadesh envuelta en una espesa niebla. Sin la presencia de los hititas, las imponentes murallas de Kadesh eran lo único que podía amenazar al ejército egipcio, una opinión generalizada entre sus filas. Sin embargo, la ubicación de la ciudad era sumamente ventajosa para los defensores. Probablemente albergaba a varios miles de soldados, e incluso con sus propias tropas y mercenarios extranjeros, comandaba menos de 10.000. La legión Ra llegaría pronto, pero tras su larga marcha, no podrían entablar batalla de inmediato. Así pues, el faraón decidió esperar a que llegaran y se organizaran las legiones restantes de Seti-Anta. Entonces, utilizando 5 legiones, atacaría simultáneamente desde 4 direcciones, dispersando las fuerzas enemigas y minimizando las pérdidas durante el asedio. Ramsés inspeccionó su campamento. Siguiendo las órdenes de los oficiales, los soldados revisaron las armas y limpiaron el campamento. Cualquiera que no llevara el uniforme sería castigado. Ni el faraón ni los oficiales tolerarían una formación militar descuidada. Sin embargo, cuando Ramsés pasó por la tienda de Ikigaya, se detuvo. No es que no hubiera considerado invocar el poder de los dioses, de hecho, la presencia divina estaba muy cerca, pero como había dicho antes, si uno no podía ofrecer la victoria como ofrenda a los dioses, ¿por qué los dioses los protegerían? Si fuera un dios, abandonaría a un seguidor tan inútil. Pensando esto, Ramsés relajó su expresión, dio un paso al frente y continuó inspeccionando el campamento.
Al mediodía, el mensajero enviado a la Legión de Ra regresó con buenas noticias. La legión, que se había retrasado, había cruzado el río Orontes, pasado el segundo vado cerca de Kadesh y entrado en el alcance visual de la legión de Amón. Pero en ese momento, Ramsés oyó un trueno. Al alzar la vista, el cielo estaba despejado. No se veía ni una nube. Poco a poco, el faraón sintió temblar la tierra, como si toda la región de Kadesh se estremeciera bajo un sonido aterrador. Pronto comprendió exactamente lo que significaba. Cientos, incluso miles, de carros hititas salieron disparados de los bosques al este del río Orontes. En un instante, cruzaron el segundo vado y se estrellaron contra el flanco de la legión Ra, ante los ojos de la legión Amón. Los carros de guerra lanzaban fácilmente a los soldados por los aires. Miembros y gritos se esparcían por el campo de batalla. Quienes lograron esquivar el primer impacto pronto, fueron aplastados por las siguientes oleadas de carros hititas. Detrás de los carros venía aún más infantería hitita. Guerreros salvajes de las tierras altas, que gritaban mientras avanzaban por el camino de los carros hacia el vado. Los hititas atacaron en masa a través de las colinas, mientras que los cadáveres egipcios comenzaban a obstruir el vado. Ramsés vio a Muatalli, el rey hitita, al frente de su cuerpo de carros, que arrollaba sin piedad a la legión Ra ante sus propios ojos. Finalmente, al comprender la diferencia entre un avance temerario y una guerra relámpago, Ramsés ordenó a la legión de Amón que se preparara para la defensa. Pero antes de que la orden pudiera surtir efecto, la legión de Ra se desmoronó por completo. Los restos de la legión de Ra, en plena huida, asaltaron el campamento, dispersando a los soldados de Amón que se habían reunido justo fuera del perímetro. Algunos incluso llegaron hasta cerca del propio Ramsés. Ramsés ni siquiera tuvo tiempo de reprenderlos. Los carros hititas más veloces, siguiendo los senderos abiertos por los soldados en retirada, entraron en el campamento. La infantería de la legión de Amón sufrió la misma suerte que la legión de Ra. En cuestión de segundos, fila tras fila caía. Cientos fueron empalados por lanzas hititas, muchos más fueron pisoteados y arrojados a un lado, e incluso muchos carros egipcios, que deberían haber sido poderosos, fueron volcados antes de que pudieran movilizarse. Esto fue lo que presenció Ramsés. Su ejército, impotente, fue aniquilado. Los supervivientes se dispersaron como conejos asustados, aferrándose a la vida. Desde el norte llegaban los sonidos de la batalla. Otro ejército hitita avanzaba. Sus carros eran menos numerosos que los del sur, pero su infantería era inmensa. A juzgar por las apariencias, el ejército egipcio bajo el mando de Kadesh estaba acabado. Y era probable que Ramsés, el ambicioso faraón, muriera allí. Con la caída del joven faraón, Egipto volvería a enfrentarse a la invasión de los pueblos de Asia. He perdido, murmuró Ramsés. La ira se apoderó rápidamente de él. Apretó los dientes, con la mirada fija en los hititas, que ostentaban su poder ante él, y se mordió los labios hasta que sangraron. Algunos carros hititas se reagruparon y avanzaron hacia Ramsés. «Faraón», gritó un sirviente. «En este día de batalla, defiendes Egipto. Tu valentía honra tu sangre sagrada. Pero el enemigo nos rodea. Por favor, huye». Ramsés miró al sirviente con desdén. «Vete», dijo. «Si ya tienes miedo, aléjate de mi vista». Miró a sus guardias personales, los piratas que una vez lo habían secuestrado. Frente a los carros hititas, no mostraron temor alguno. Sus ojos, penetrantes, esperaban órdenes. Detrás de ellos había más mercenarios, que tampoco sentían miedo. Esto divirtió a Ramsés. Los soldados egipcios, jurados a defender al faraón, habían huido, mientras que los mercenarios extranjeros, motivados por el oro, seguían protegiéndolo. Ellos podían huir, pero él no. El rey no podía tener soldados o generales temerosos, pero el linaje de Ramsés no podía tener un faraón temeroso. Se puso la corona azul, se calzó una armadura con incrustaciones de placas de bronce y, con serenidad, cubrió a su caballo de guerra con una barda roja, azul y verde.
Subió a la magnífica carroza dorada, flanqueada por estatuas arrodilladas de asiáticos y nubios, símbolos de la autoridad y el dominio de Egipto sobre el norte y el sur. Un sueño hecho añicos en ciernes. El carro transportaba sus armas. 2 carcajes, uno lleno de flechas y el otro con un arco y una espada larga egipcia. Un guardia personal subió a bordo para servir como auriga del faraón. Los mercenarios desenfundaron sus armas, con la mirada fija al frente. Se oyó el rugido de un león. Su compañero de batalla, protector y ahora camarada. Se retiraron las barreras, dejando un camino libre para el carro. Más adelante, se oían sonidos ensordecedores mientras los carros hititas cargaban de nuevo en medio de la arena y los escombros que volaban por los aires. Ramsés miró al sol. Amón, el dios oculto de la luz. Nadie conocía la verdadera forma de la deidad. De hecho, ni siquiera Ramsés veneraba verdaderamente a Amón. Había construido grandes pilones y erigido obeliscos colosales para glorificar a Amón, pero ahora todo parecía completamente inútil. No miró hacia atrás, a sus tiendas. No hacía falta. Le daba vergüenza invocar la protección del dios de la guerra. Él no culparía a los demás. Si morir por Egipto era su destino, que así fuera. Capítulo 21. Humano o Dios. Sin importar cómo se lo mirara, el ejército egipcio solo podía sentarse y esperar la muerte. La legión de Amón ya no podía resistir al cuerpo de carros hititas. Muwatalli había ejecutado con éxito su estrategia y ahora ostentaba una victoria aplastante. Los soldados hititas destripaban a los egipcios uno por uno o los atravesaban con lanzas, dejándolos aullar de agonía mientras morían. Sin embargo, nada de esto le emocionó más que descubrir que el propio Ramsés estaba presente en el campamento. La coalición asiática liderada por Hattusili ya se había unido a Muwatalli. Aunque la infantería hitita de su propio pueblo aún se encontraba rezagada con respecto al cuerpo de carros y no había llegado al campo de batalla, nadie dudaba de que los hititas lograrían la victoria final. Bajo las nuevas órdenes de Muwatalli, cientos de carros de guerra se dirigieron a toda velocidad hacia la ubicación del faraón. Satisfecho consigo mismo, Muwatalli, junto con Hattusili y los príncipes asiáticos, se prepararon para presenciar los últimos momentos del monarca enemigo. Entonces vieron que las barricadas que protegían los aposentos del faraón habían sido retiradas. El joven faraón egipcio estaba sentado sobre su carro. Detrás de él, los mercenarios ya estaban formados en falange, fáciles de reconocer, ya que los soldados egipcios vestían uniforme, mientras que los mercenarios egipcios, al igual que los hititas, se vestían como les placía. Era evidente que este faraón, a diferencia de sus tímidos súbditos, tenía la intención de luchar hasta la muerte. Tal valentía impresionó a Muwatalli. No pudo evitar decirle a Hattusili, que estaba a su lado: un rey tan resuelto es digno de ser de nuestra familia. Esta victoria se la debemos a ti, Hattusili. No, respondió Hattusili, fueron los 2 beduinos quienes actuaron con demasiada convicción. Sus mentiras hicieron creer al enemigo que nuestro ejército no estaba aquí. Conquistar Egipto traerá gloria y riqueza eternas a nuestra familia, dijo Muwatalli, claramente satisfecho con la humildad de Hattusili. Veamos morir a este monarca como un guerrero. Ordenaré que nadie deshonre su cuerpo después. Se merece tal honor. Antes de terminar de hablar, presenció un momento que quedaría grabado en su memoria para siempre. Poco después de que Muwatalli expresara su magnanimidad, el asediado faraón, al ver acercarse al ejército de hierro, recitó en su corazón una oración que sus antepasados habían pronunciado antaño. En medio del viento, divisó un templo y, en su interior, una estatua. La estatua tenía ojos rojos como el fuego y representaba a un hombre de pie, con rostro de perro, cara alargada y orejas grandes. Antes de la expedición, Ramsés la había venerado en su nueva ciudad. Se encontraba en un rincón de la ciudad antigua, fundada siglos atrás por los hicsos invasores. Mantenida por sucesivos faraones para alejar el mal y obtener protección divina, reapareció una vez más. Sin embargo, a diferencia de la nueva ciudad, esta vez sus ojos rojos y ardientes se convirtieron en llamas reales, ardiendo con fuerza. Sus piernas, fijas a la base, avanzaron, acercándose a Ramsés. Sin que nadie más se percatara, esta gran deidad se manifestó ante Ramsés. Señor, tú eres todopoderoso. Permíteme unirme a ti. Concédeme poder.
exclamó Ramsés, con el corazón rebosante de emoción. El dios no lo había abandonado, pero al instante siguiente, se quedó atónito al ver en los ojos de Set una expresión que decía eres molesto, y entonces el dios desapareció. ¿Qué estaba pasando? Ramsés quedó estupefacto. Sin embargo, a los ojos de otros, especialmente de los hititas, la situación parecía diferente. La luz abrasadora del sol hacía que los soldados hititas y sus aliados entrecerraran los ojos. Aunque el cielo estaba despejado, los truenos retumbaban. Una luz radiante envolvió al faraón egipcio, haciéndolo brillar como el oro bajo el sol. Era el poder del dios Sol. Bajo este poder divino, los hititas perdieron el control de sus caballos. Cada caballo se encabritó y cayó, los carros volcaron y estalló el caos. Los atacantes entraron en pánico, y esto también despertó la racionalidad de Ramsés. Descubrió que poseía una fuerza inmensa. Llamas indestructibles ardían en él, su aliento se convertía en un vendaval que apartaba de un puntapié a los carros hititas. El león asesino también se unió a la masacre. Invulnerable a las armas, increíblemente ágil, destrozaba a sus enemigos de un solo zarpazo, con su hermosa melena ardiendo como fuego. Un soldado de infantería lidio tensó su arco, pero no tuvo tiempo de completar la acción. Una flecha le atravesó el ojo izquierdo. El asesino lo alcanzó a continuación y le arrancó el cuello de un mordisco. Bajo estos ataques sobrenaturales, las fuerzas hititas que atacaban a Ramsés fueron rápidamente aniquiladas ante los ojos atónitos de Muwatalli. ¿Es él, un dios? El rostro de Muwatalli palideció al ver cómo las llamas que envolvían a Ramsés reducían a cenizas a un hitita. No, probablemente se trate de magia egipcia. Llamas y tormenta, el poder del dios de la guerra de Egipto, respondió a Tuzili con semblante serio pero sereno. Mira detrás de él, hay alguien. Muwatalli se concentró. Gracias a la ayuda divina, podía ver más lejos y con mayor claridad. Detrás de Ramsés, en lo profundo del campamento, una tienda permanecía intacta. Un joven se encontraba frente a ella, delante de los soldados de la coalición calcinados. Es él. Muwatalli se emocionó. Reconoció a la persona disfrazada de pariente. Sin embargo, mientras intentaba ver con mayor claridad, el joven lo miró de repente, aparentemente sonriendo. Muwatalli pareció oír en su cabeza el sonido de cerámica rompiéndose. La magia divina que antes potenciaba su visión se desvaneció. No, eso no era humano. No es humano, exclamó Muwatalli, luchando por reprimir el instinto de huir. Es una deidad egipcia. Envíen a los sacerdotes de inmediato. Necesitamos el poder del dios de la tormenta. Capítulo 22. Los antiguos dioses hititas. Iquigaya observó las cenizas negras esparcidas por el suelo frente a la tienda y sintió una mezcla de diversión y exasperación. Allí estaba él, observando el espectáculo sin hacer nada, y sin embargo, esta gente antigua simplemente no podía comportarse. Insistían en atacarlo. No solo eso, sino que ese bastardo de Muwatalli, que no tenía ni idea de qué tipo de medicina había tomado, incluso lo miró con desprecio. Por eso era importante leer. La lectura hacía que la gente fuera razonable, mientras que aquellos que buscaban la muerte rara vez eran racionales. Finalmente, sin más interrupciones, Iquigaya volvió a centrarse en Ramsés. El joven faraón reveló entonces por completo su verdadera naturaleza de playboy temerario. Fortalecido por las bendiciones que Iquigaya le otorgaba con tanta ligereza, acosó sin piedad a los hititas y a sus aliados. Matar en el viento, más bien matar en la locura. Iquigaya agradeció profundamente que la cantidad de poder que le había prestado a Ramsés fuera la justa para luchar contra los humanos. Fue una decisión acertada. Al observar a Ramsés, Iquigaya pensó que si tuviera más poder, podría seguir la tradición mesopotámica del saqueo de estatuas y entrar directamente en el panteón hitita. En Mesopotamia, esa era considerada la forma más cruel de atacar a un enemigo, y los hititas habían aceptado esta idea desde hacía mucho tiempo. Para ilustrarlo con una analogía, si el ejército egipcio asaltara a Tusa, masacrará a decenas de miles de personas, y preparará a decenas de miles de niños problemáticos para los hititas al año siguiente, mientras el panteón permaneciera intacto, los hititas se enfurecerían, pero no se acobardarían.
Sin embargo, si el ejército egipcio perdonara siquiera una sola gallina y solo se llevara las estatuas del panteón, el reino hitita se derrumbaría. Los dioses encarnaban el pasado, el presente y el futuro. Sin ellos, la existencia carecía de sentido. Este era el valor universal de las antiguas civilizaciones del cercano oriente. Ikigai no podía permitir que Ramsés hiciera eso. Los tiempos eran diferentes. En sus viajes anteriores, se había revelado que los dioses antiguos de esta era podían manifestarse libremente en la tierra. Un panteón de 10.000 dioses no existía, pero cientos cabrían fácilmente. Si una docena de dioses descendieran para destrozarte, ¿tendrías miedo? Claro, eres genial, no tienes miedo, pero estarías preocupado. Ikigai sentía que moriría de preocupación. Así pues, este fue el límite absoluto de su ayuda a Ramsés. ¿Querías más? Ni lo sueñes. Sin embargo, el joven faraón lo desconocía. Ya no se conformaba con derrotar a los enemigos que se atrevían a provocarlo. La diosa de la victoria sonrió al faraón. Tras haber hecho trampa repentinamente en la batalla, los hititas, fatigados por la prolongada lucha, mostraron signos de cansancio. Lo más importante es que sus formaciones de carros se desorganizaron. Inspirados por el poder divino del faraón, los soldados de la legión de Amón reavivaron su espíritu de lucha. Los arqueros lograron reorganizar sus líneas y lanzaron andanadas contra los carros hititas, ahora más lentos, retrasando significativamente la reorganización de sus formaciones. En el horizonte sur apareció otra legión egipcia. La Legión Ta. El comandante militar de la Legión Ta era un estratega excepcional. No se apresuró a rescatar a su faraón. A pesar del agotamiento de los hititas, sus guerreros con armadura aún conservaban una considerable capacidad de combate, y el campamento de la Legión Amón ya era un escenario de caos. Su objetivo, la falange de infantería hitita que acababa de cruzar el vado. Siguiendo las tácticas tradicionales egipcias, dividió su ejército en 3 líneas. En la primera línea se colocaron carros de guerra. La segunda, 10 filas de infantería pesada formando densas formaciones. Y la tercera, también con carros de guerra, protegía los flancos de la infantería pesada mientras atacaba por los costados. La infantería ligera se intercalaba entre la primera y la segunda línea, disparando flechas. En la práctica, logró infligir a la infantería hitita la misma experiencia que había sufrido anteriormente la Legión Ra. La infantería hitita, que debería haber brindado un sólido apoyo a su cuerpo de carros, fue derrotada en una sola carga por la Legión Ta. Acto seguido, la Legión Ta empujó a los hititas en retirada contra el grueso del ejército de la coalición. Llegados a este punto de la batalla, nadie podía esperar una ventaja fácil. Para Muwatalli, sin embargo, lo peor estaba por llegar. Los sacerdotes que lo acompañaban se habían acobardado. Ese desgraciado se había mostrado confiado al principio, pero cuando entrecerró los ojos y vio a Ikigai a lo lejos, entró en pánico por completo. Las generaciones posteriores tienen una forma sencilla de describir esta postura. Quiero ir a casa. Quiero a mi mamá. Muwatalli estaba tan furioso que casi embiste a alguien con su carroza, de no ser porque ese sacerdote era técnicamente un pariente. Finalmente, tras convocar a varios sacerdotes y descubrir que esos mismos tipos que siempre se habían pavoneado por Atusa ahora se acobardaban, alegando que el dios de la tormenta los ignoraba, Muwatalli, a pesar de su extrema reticencia, emitió una orden de retirada. Para ser sincero, si no hubiera sido por la Legión Ta, que se apresuró a unirse al faraón, el ejército exterior jamás habría podido escapar. Aún así, el cuerpo de carros más valioso de los hititas sufrió pérdidas masivas. Al replegarse hacia el río Orontes, los carros hititas encontraron los vados poco profundos bloqueados por una gran cantidad de infantería. Sin otra opción, contraatacaron para sobrevivir. Para entonces, la situación había cambiado. Frente a unas fuerzas egipcias perfectamente organizadas y listas para la batalla, los carros hititas fueron diezmados. Muchos soldados de élite, lastrados por sus pesadas armaduras, cayeron al río y se ahogaron. Para entonces, Ramsés ya había recuperado su forma mortal. Por supuesto, esto no le impidió alardear ante sus subordinados de que acababa de fusionarse con Set. Pero todo esto ya no era asunto de Ikigai. Después de que la Legión Ta expulsara o aniquilara a todos los enemigos del campamento, Ramsés retiró su poder.
Sintió que múltiples fuerzas aparecían repentinamente en el mundo, probablemente las figuras distantes que parecían ser sacerdotes hititas. Contando exactamente 12 fuerzas, la respuesta era obvia: los 12 dioses antiguos de los hititas. No se trataba de figuras menores. El sistema hitita de 12 dioses, transmitido a través de sus parientes micénicos, influyó profundamente en los griegos posteriores. En particular, el dios hitita de la tormenta, Tesub, influyó enormemente en Zeus como dios del trueno en la mitología griega. Entre las fuerzas que Ikigaya percibió, la que iba acompañada de truenos era la más llamativa. Sin embargo, Ikigaya no temía los rayos. El primer dios cuyo poder había usurpado fue Set. Durante la era de los Hyksos, Set, Baal de Canaán y Tesub eran considerados equivalentes, prácticamente fusionados. Así como el poder obtenido de Khufu se había solidificado como simulación, el poder que Ikigaya robó de Set tiempo después se había solidificado como destrucción. Gracias a él, podía controlar una gran cantidad de fuerzas naturales. No solo tormentas y fuego, sino también truenos y fenómenos meteorológicos violentos. En cuanto al arma de trueno de Atenea, Ikigaya sentía que estaba siendo rechazada por su propio poder, siendo el poder de Set la fuerza principal. Así, el viento, la lluvia y los relámpagos no le afectaban. Sin embargo, admitió que desconfiaba un tanto de los principios de Tesub. En la mitología, Tesub tenía la costumbre de pedir ayuda a su familia cuando no lograba ganar. Ikigaya pensó que si Tesub venía a la Tierra para intentarlo de nuevo, no habría problema. Así pues, tras intimidar a los sacerdotes del ámbito espiritual, Ikigaya se abstuvo de emprender nuevas acciones. Al percibir la sinceridad de Ikigaya, las múltiples fuerzas se dispersaron, una por una. Solo una fuerza no se disipó. Al contrario, se hizo más fuerte. Incluso el cielo se oscureció en medio de un sordo retumbo de trueno. Capítulo 23. El consejo de Ikigaya. Ikigaya, que originalmente tenía la intención de hablar con Ramsés, se detuvo en seco. Al percibir una presencia repentina de una fuerza hostil en el aire que lo rodeaba, su expresión se ensombreció. Algún dios desvergonzado parecía reacio a dejar las cosas como estaban. O quizás la propia contención de Ikigaya fue malinterpretada por la otra parte. Eso fue verdaderamente arrogante. Deberíamos decir que este es, sin duda, uno de los logros más notables del culto a Baal. En todo el cercano oriente, ningún dios era más famoso que Baal. Venerado por sumerios y cananeos como deidad celestial y ancestral, este gran dios había humillado repetidamente a Yahvé. El barbudo Melkar del anime God Slayer se basó en Baal, señor de las tierras fértiles y las tormentas. Desafortunadamente, tras la llegada de Ikigaya a este mundo, Baal fue neutralizado y apareció otro dios barbudo, Poseidón. La influencia de Baal en Canaán había sido excepcionalmente estable. Los hebreos, que fundaron su nación en nombre de Dios en Canaán, pronto comenzaron a sopesar la elección entre él y Yahvé, un proceso que duró muchos años. De hecho, la historia judía posterior puede considerarse casi como la historia de Yahvé contra Baal. Por supuesto, la fama de un dios no podía intimidar a un matadioses. Eso simplemente no existía. Ikigaya sintió el poder que emanaba de otro mundo, y las llamas parpadeaban en las puntas de sus dedos. No tenía intención de provocar problemas, pero cualquiera que se atreviera a desafiarlo no sería tratado con benevolencia. En ocasiones, Ikigaya podía ser magnánimo con los humanos, pero los dioses generalmente recibían una retribución inmediata. Era natural que los seres amenazantes y los que no lo eran recibieran un trato diferente. Al cabo de un rato, la fuerza opositora pareció percibir la intención asesina en el corazón de Ikigaya, lo que provocó que su poder tartamudeara ligeramente antes de dispersarse repentinamente, dejando tras de sí una risa débil que solo Ikigaya pudo discernir. Por supuesto, no era un sonido débil, sino un trueno, pero Ikigaya pudo reconocer que era la risa del otro. Entonces retiró su poder y se volvió para buscar a Ramsés. La batalla había terminado. Los egipcios estaban limpiando el campo de batalla por todas partes. Los soldados volteaban los cadáveres enemigos, les cortaban las manos a los muertos, mataban a los enemigos gravemente heridos con el mismo propósito y solo ayudaban a los levemente heridos para venderlos después.
En esta época, donde la esclavitud era generalizada, los prisioneros de guerra eran los mejores esclavos. Iquigaya pasó junto a ellos y vio a Ramsés descansando junto al río. El faraón había descendido de su carro dorado, ya cubierto de sangre, y se sentó en el suelo a descansar. El asesino se arrastró a su lado, y nadie se atrevió a acercarse. El gran felino alzó la cabeza al sentir que alguien se acercaba, vio a Iquigaya, vaciló y luego retrocedió. Iquigaya sonrió al pasar ante la mirada atónita de los espectadores y le dijo al faraón: ¿qué se siente? El sabor de la victoria es un poco diferente de lo que imaginabas. ¿Era esto sarcasmo? Iquigaya sentiría rotundamente. Sí, era sarcasmo dirigido a Ramsés. Ramsés se consideraba otro Tutmosis, pero carecía por completo de su nivel. La habilidad militar de Tutmosis superaba la de todos sus contemporáneos, convirtiendo cada batalla en una victoria. Egipto se fortalecía con cada guerra. Pero Ramsés II... Ni hablemos de la desastrosa primera batalla. Históricamente, esta guerra duró más de una década y, en última instancia, benefició mucho más a los hititas. La expansión de Egipto se detuvo y el nombre del faraón perdió todo su poder disuasorio entre los príncipes asiáticos. Ante la insuficiencia de las ganancias obtenidas en el extranjero, los costos de la guerra recayeron sobre la población egipcia, lo que, naturalmente, provocó repetidas revueltas civiles por los impuestos. Egipto y los hititas habían tenido inicialmente la oportunidad de cooperar. Asiria estaba en auge y los hititas reconocían que era un vecino difícil. Antes de Kadesh, todavía estaban abiertos a negociar con Egipto. ¿Tenían hierro los hititas? Originalmente provenía de Asiria. ¿Eran los hititas feroces y belicosos? En realidad, los asirios encajaban mejor con esa descripción. Simplemente aún no estaban completamente desarrollados. Incluso las históricas conversaciones de paz entre hititas y egipcios se debieron a la creciente presión asiria, no a una derrota en el campo de batalla. Asiria fue la verdadera vencedora de esta guerra. Las dos grandes potencias que debían haber frenado su ascenso acabaron enfrentándose entre sí, casi hasta la aniquilación mutua. Por supuesto, los hititas tampoco eran particularmente sabios. 50 años después de alcanzar el dominio continental, volvieron a entrar en guerra con sus parientes micénicos. Por lo tanto, Iquigaya no pretendía burlarse excesivamente de Ramsés. Al fin y al cabo, era una época en la que nadie tenía una visión de futuro particular. El poder o la planificación no importaban. Los que actuaban simplemente fallaban y todos sufrían las consecuencias. Sin embargo, la reacción de Ramsés ante el sarcasmo de Iquigaya fue un tanto extraña. ¿Por qué no te fuiste?, preguntó. Los hititas deberían haber ganado. Muchos egipcios bajaron la cabeza avergonzados. La valentía era la virtud principal de esta época. Claramente, el desempeño inicial de los egipcios no había sido virtuoso. Esto demuestra que los egipcios todavía se preocupaban por el honor. No consideraban que huir del campo de batalla fuera un asunto trivial. Los guerreros egipcios eran famosos en este mundo civilizado. Prácticamente pertenecían a la élite militar. Pero recuperaste el honor de Egipto, ¿no es así? Esta vez, Iquigaya no era sarcástico. Ramsés, en efecto, había hecho un buen trabajo, tanto que incluso los hititas más recalcitrantes lo admiraban. Iquigaya estaba ocupado y no desperdició más palabras. Así pues, hagan la paz. Tomen lo que puedan, no esperen derrotar a los hititas, a menos que planeen la aniquilación mutua. Era un buen consejo. No era lo suficientemente fuerte. Mejor irse a casa y griega. Bueno, ayudar a Moisés a causar problemas. Pero el gran dios Set se ha aliado conmigo. Me ha perdonado y protegido. Puedo ganar. La expresión de Ramsés reflejaba una mezcla de frustración, resentimiento y emoción. Iquigaya se rió entre dientes. Ni hablar. Ni siquiera te prestó atención. Fue tu propio abuelo quien hizo el trabajo. Muy bien. Y aparte de eso, Iquigaya miró de reojo al faraón y soltó una bomba. Te lo recuerdo, los 12 dioses hititas vinieron. Será mejor que invoques a todos los dioses que puedas, o me temo que no regresarás vivo a Egipto. Decidió que si Ramsés se atrevía a seguir parloteando, se manifestaría y vería quién podía interpretar mejor el papel de dios.
pero el primer intento podría ser torpe. Si algo saliera mal, él no asumiría la culpa. Tal vez intuyendo el significado oculto en las palabras de Ikigaya, la expresión de Ramsés se volvió inmediatamente bastante espectacular. Anuncio importante. Nuevo fanfiction. Kote, sistema de inteligencia diaria. Shinizu Akira transmigró inesperadamente al mundo de Classroom of the Elite, convirtiéndose en un estudiante común y corriente de la clase D. Gracias a la ventaja de la previsión que le proporciona su sistema de inteligencia diario, Shinizu Akira se desenvuelve con soltura entre las distintas facciones. Sigue leyendo y termina el fanfiction apoyándome en wimeacoffee.com/varietlocoffee.eduiting.